La Asociación de Iglesias Bautistas Reformadas en Bolivia presenta el devocional del día. Meditaremos en las riquezas y delicias de la palabra de Dios, un capítulo por día. Salmo capítulo 39. Saludos, estimado oyente. Por las palabras de este salmo, podemos entender que el salmista se encontraba afligido. Como él señala, sentía que cada vez se agravaba su dolor. En primer lugar, debemos ver que es en ese contexto que el salmista lucha en su corazón contra la queja ante el Señor. David reconoce que debe refrenar su lengua para no hablar necedades contra Dios. En el verso 1 dice: atenderé mis caminos para no pecar con mi lengua, guardaré mi boca con freno. En medio de las aflicciones, somos tentados a proferir quejas contra Dios. Charles Spurgeon dice: los pecados de la lengua son muy graves, como las chispas del fuego. Las palabras necias o vanas esparcidas pueden causar gran daño. Y debemos aprender, querido oyente, a discernir cuándo estamos expresando nuestro sufrimiento al Señor en nuestra comunión con Él, o cuando estamos cuestionando al soberano Dios. El silencio en medio del sufrimiento es la expresión de un corazón humillado delante del Señor, que se somete a aquella voluntad. ¿Cómo no recordar las palabras del profeta Isaías sobre el siervo sufriente, nuestro Señor Jesucristo, diciendo que como cordero fue llevado al matadero, enmudeció y no abrió su boca? El santo, justo, llevó aquel sufrimiento en obediencia al Padre, enmudeciendo y no abriendo su boca. En segundo lugar, todo este sufrimiento le lleva al salmista a evaluar su condición delante del Señor, su fragilidad como ser humano, pero también señala diciendo en el verso 11: con castigos por el pecado corriges al hombre. David reconocía que ese sufrimiento en específico era una corrección, disciplina del Señor por su pecado. Y sobre esto, estimado oyente, debemos señalar cuán importante es que cada creyente sepa distinguir cuál es la diferencia entre una prueba y una disciplina del Señor. Las pruebas suelen ser aflicciones en la vida del creyente que el Señor permite para nuestra santificación, pero que no son procedidas por algún pecado en nuestra vida. Pero la disciplina del Señor, aunque también son entendidas como aflicciones, son fruto o consecuencia de algún pecado, y que el Señor busca corregir y disciplinar. Solo el creyente y el Señor conocen si la aflicción que se está atravesando es una prueba o una disciplina. David reconocía en humillación delante de Dios que su aflicción correspondía a una disciplina del Señor, sabiendo que Dios al corazón contrito y humillado no despreciará jamás. Estimado oyente, ¿estás sufriendo? El sufrimiento en la vida del creyente debe llevarnos a evaluar nuestra vida. ¿Es una prueba? Espera en el Señor, fortalécete en Él. ¿Es una disciplina de Dios? Arrepiéntete, humíllate frente al Señor y busca el oportuno socorro en su misericordia. Que el Señor nos guarde, que en medio de las pruebas nos quejemos contra Dios. Que el Señor nos guarde, que estemos cuestionando su sabiduría, bondad y gobierno. Que el Señor nos guarde, querido oyente, que en medio de la disciplina actuemos como abogados defensores, buscando justificarnos a nosotros mismos antes que a Dios. Damos gracias a Dios por su misericordia, que hay esperanza en Cristo, quien llevó nuestro sufrimiento, humillación y castigo por el pecado de todo aquel que cree en Él y se arrepiente de sus pecados. Gracias por acompañarnos en el devocional del día, presentado por la Asociación de Iglesias Bautistas Reformadas en Bolivia. Si deseas más información, búscanos en todas las redes sociales como Asociación de Iglesias Bautistas Reformadas en Bolivia.
Que la gracia y la paz de nuestro Señor te acompañen.